RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, doctor Joseph Campos, ¿no? Prestigiado abogado constitucionalista, docente universitario. Le agradecemos la generosidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Campos, qué gusto saludarlo, muy amable, ¿cómo está? Buenas tardes, don José, qué gusto escucharlo, yo más bien, verlo. ¿Cuál es la salida más aconsejable en medio de esta crisis, ¿no? Porque en el Congreso ya se está planteando la posibilidad de una vacancia presidencial, ¿no? ¿Qué dice la Constitución en esta materia? Bueno, en primer lugar, lo que dice es que la vacancia por incapacidad moral no es el camino para quitarle el mandato a un presidente. A mí el presidente Vizcarra no es una persona que de mi especial afecto, ¿no? O sea, yo es más creo que seguramente en su interior en estos momentos un poco se le viene a la cabeza esa frase que con la misma vara que mide será medido. Y esto pensando en su anuencia, su complacencia, cuando ocurrió lo mismo con el presidente Kuczynski. De tal manera que lo que voy a decir hoy día, lo dije en ese entonces, exactamente lo mismo que digo ahora. Es que la incapacidad moral no es una causal de vacancia presidencial, tal como se está proponiendo ahora. Lo que ahora se quiere hacer es que como tengo prohibido, por mandato de la Constitución, el 117, de procesarlo por lo que ha dicho, supuestamente, en la hipótesis que fuera completo el audio, que no ha sido manipulado, etcétera, que eso debiera ser parte precisamente también de una discusión, pero si damos por cierto lo que se ha dicho, son delitos que básicamente están contra la Administración de Justicia, ¿no? Y eventualmente pues por ahí, delito contra el Estado. Pero todo eso, según la Constitución, no puede ser procesado durante el mandato del presidente, sino que tendrá que esperar al inicio del siguiente mandato, el 28 de julio del año 2021. Entonces, pero lo que se está buscando ahora es que este procedimiento, que es un procedimiento de constatación, cuando uno revisa el 113, y usted lo puede verificar rápidamente, todos son hechos casi objetivamente contrastados. Por ejemplo, muerte del presidente, ¿no? Que se va del país, ¿no? Y no regresa, ¿no? Se va sin permiso, no regresa, renuncia, ¿no? Todos esos son supuestos completamente y objetivamente verificables. Lo que pasa es que esta incapacidad que se llama moral aparece como un resabio de cómo se denominaba lo opuesto a lo físico. Lo opuesto a lo físico era moral, abstracto, ¿no? Y claro, incluía lo mental. Entonces, y eso lo dice el profesor García Chávarri, el profesor Leiser León, mucho antes de que hubiera estos conflictos incluso de PPK. Lo que dice es que lo moral tiene esa entidad de ser lo mental. Por eso es que es muy sencillo establecer una incapacidad física o mental, como dice la Constitución. Solamente que ahora se le quiere dar una entidad que no tiene, utilizando mal un antecedente, y eso le digo claramente por qué, porque el caso de Fujimori fue completamente diferente. A Fujimori en realidad lo vacan por incapacidad, por la causal número 4 de la vacancia, que es no haber regresado al país, porque manda la renuncia por fax y se queda en el exterior, cuando no le había sido autorizado eso y se desplaza al Japón. Entonces, con eso habilita la causal de haber salido del territorio y no regresar al territorio. Pero como eran los tiempos de establecer un mensaje político importante, le pone la chapa de moral. Y de ahí comienza una confusión impresionante, que hasta el día de hoy ha servido para perturbar la vida política, porque lo que no puede ser la incapacidad moral es un sustituto del juicio político, un sustituto de la acusación constitucional. No, señor. Ya la Corte Interamericana incluso ha dicho de que las garantías de un procedimiento, el que fuere, también se proyectan a los foros políticos. Entonces realmente yo creo que lo que tiene que ocurrir el día de hoy es que el Congreso esté llamado a no repetir el error del anterior, ¿no? Entonces, incorpore la sensatez, incorpore la idea de la lealtad a la Constitución y comprender que el hecho de que esté un artículo de la Constitución, ese artículo se lee con todos los artículos de la Constitución. De la manera que uno no puede llegar a la absurda idea, mire, el presidente, me voy a poner, ¿no? Pudo haber estafado, pudo haber robado, pudo haber, imagínense, o hecho un homicidio, le dicen,
El presidente cometió un homicidio. Y eso tendría que esperar al fin del mandato, porque lo que se busca es que su mandato no se perturbe con denuncias, que pueden ser ciertas o no. Entonces, contra eso está protegido, pero supuestamente por mentir le van a quitar el mandato. Es completamente absurdo. Entonces, yo le comento que eso espero que el día de hoy cese, se zanje, y que recuperemos un poco. Yo sé que es impactante lo que hemos escuchado en parte de lo del día de ayer, pero más bien el Congreso está haciendo lo antipolítico, porque lo que el día de ayer, en la medida en que sea fiel a lo que se ha dicho en su momento, hemos visto la humanidad que tiene el presidente Vizcarra. Y de ser cierto, es una persona capaz de construir escenarios, de amedrentar testigos, de mentir, ¿no? Y de ser indolente incluso frente a la situación de una persona que le fue leal y que se estaba echando la culpa de algo que no hizo. Dos escenarios, doctor Campos. Uno, ¿qué ocurre si el Congreso de la República en las próximas horas, en los próximos días, aprueba la vacancia? El presidente Martín Vizcarra tiene posibilidad de apelar esto o de recurrir al Tribunal Constitucional. Uno. ¿Sí? ¿Qué pasa si el Congreso desestima esta vacancia? Corre su curso, y ¿quién investiga en este caso? El Ministerio Público, y eso no lo exime el presidente, que cuando culmine su mandato sea pasible de investigación. No, por el contrario. Lo que incluso ya entiendo que ya ocurrió es que se está viendo la investigación preliminar. ¿Ya? Solamente que todas las investigaciones preliminares contra el presidente van a tener como límite el hecho de no perturbar su gestión. Ahorita estamos, peor aún, pues en la gestión que estamos, Claro. en la situación que estamos, no se le pueda poder convocar a citaciones, etcétera. Por último, se le pedirá que lo reciba. Y si no tiene el tiempo, bueno, eso quedará. Pero ya la investigación se abre, se podrá investigar su patrimonio, etcétera. Todo eso se puede hacer, ¿ya? Lo que no puede hacer es procesarlo, porque se está prohibido expresamente, y esperar que el próximo Congreso, el 28 de julio, comience con un acto, ¿cuál? Levantar la inmunidad al presidente, ¿ya? Y con eso se procesa como cualquier otra persona. Entonces, claro, lo hará la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Fiscal Supremo, el Fiscal de la Nación. Pero ocurre eso, o sea, no es que exista impunidad, sino lo que ocurre es que durante el mandato no va a ser procesado. Entonces, la investigación ya está iniciada, hasta donde yo entiendo. Entonces, la primera pregunta es Sí, claro que claro. puede. En mi posición, yo ya he estado declarando de que lo que corresponde es un proceso que se llama proceso competencial. ¿Y en qué consiste el problema de la competencia aquí? Que el mal uso de la competencia que está haciendo el legislativo, ¿no?, afecta la competencia del Ejecutivo. Y eso lo tiene que establecer el tribunal. Yo creo que debería ponerse a debate para cerrar y darle contenido a esa palabra moral, para efecto de que no sea espacio para perturbar la acción del presidente, el que fuere, ¿no? Porque mintió, porque no rezó, porque declaró en contra de tal cosa. ¿Por qué? Porque el sentido de lo moral varía de acuerdo a todos nosotros. Entonces, ese camino que se ha encontrado en ese artículo es peligrosísimo y perturbador. Tan perturbador como permitirle cuestiones de confianza al presidente para impulsar reformas constitucionales. Entonces, esos temas que parece que no son razonablemente entendidos, porque la Constitución es suficiente para llegar a esa conclusión, pero parece que insisten en los malos asesores por parte del Ejecutivo y del Congreso para mantener y usar instituciones que no están establecidas para eso, ¿no? Eso creo que es un tema central. Y si ocurriera que efectivamente terminar en la vacancia, ¿no?, ya ahorita podría poner la demanda competencial del Poder Ejecutivo. Pero si ocurriera, lo que va a ocurrir es que, en mi lectura, es un golpe de Estado parlamentario. Eso, Y hay eso lo ha dicho esta mañana preocupación. el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, en Radio Programas del Perú, una entrevista concedida a ese medio, ha dicho que si el Congreso aprueba la vacancia, se constituye un golpe de Estado. O sea, ¿eso para usted es un golpe de Estado? ¿O Sí, sería un golpe de Estado? ¿Por qué? Porque lamentablemente la circunstancia no da otra cosa. Porque si estuviéramos, por ejemplo, con vicepresidente debajo del presidente Vizcarra,
esta afirmación sería diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque estaría la congresista Arauz, ¿no? Como vicepresidenta. Pero como no existe, porque ya renunció, ¿quién es el que va a entrar? Merino, el presidente Merino. Y eso es lo que genera precisamente la posibilidad de calificar como un golpe de Estado, de obtener el poder que no le dio el voto a través de un mecanismo que no está previsto para eso en la Constitución. En la Constitución, la incapacidad moral es para determinar la salud mental, la imposibilidad de que alguien esté, así como puede estar incapacitado físicamente, puede estar incapacitado mentalmente. Y ahora se utiliza para otra cosa. Entonces hay un mal uso, y como no es el uso previsto en la Constitución para acceder al poder del presidente, está usurpando la función presidencial. Y es ahí que es donde seguramente vamos a tener una visión complicada, si es que el tribunal no lo zanja rápidamente, porque quien va a establecer la situación de hecho que se forma, porque ya no es de derecho, porque cuando uno no aplica la ley correctamente es una situación de hecho, seguramente va a ocurrir lo que tristemente ha ocurrido hasta con el propio Vizcarra, cuando zanjó el problema en el cierre del Congreso, y cuando tuvo a Mercedes Arauz juramentando como presidenta también, que seguramente hará lo mismo el presidente Merino si es que ocurriera, ¿dónde está la fuerza? Y ese es un tema que seguramente las Fuerzas Armadas, que no son deliberantes, sí están llamadas a cumplir la Constitución y tendrán que sostener al presidente Vizcarra. Por eso es que está mal que se intente estas cosas. Por eso está mal. O sea, podríamos volver al escenario de que el presidente del Congreso asuma que es el nuevo presidente de la República y el presidente Vizcarra siga manteniéndose. A ese espacio podemos llegar. ¿Por qué? Porque no va a reconocer ese procedimiento de vacancia. No va a reconocerlo y no debería reconocerlo en mi lectura. O sea, eso es más, hasta los adversos a Vizcarra deberíamos estar sosteniéndolo, precisamente por lealtad a la Constitución y no por lealtad al señor Ahora, algo que me parece interesante que usted ha tocado, el papel de las Fuerzas Armadas si se ocurre esta situación. Yo creo que no van a apoyar a la persona Vizcarra o a la persona Merino, sino van a tener que hacer una interpretación conforme a la Constitución, y esa interpretación seguramente lo va a alinear con el presidente Vizcarra. ¿Por qué? Porque, insisto, están utilizando mal un mecanismo para acceder al poder. Entonces, por más que jure entre 160 personas, lo cierto es que el presidente, según la Constitución, sigue siendo el presidente Vizcarra. Más allá de que guste, y tendremos que defender esa magistratura por lealtad a la Constitución, más que por la lealtad al presidente Vizcarra. Una situación caótica, ¿no? ¿Y en qué tiempo podría resolver el Tribunal Constitucional esta situación que se puede generar? Bueno, eso ya va a depender de la voluntad del tribunal, ¿no? El tribunal debería establecer una absoluta prioridad frente a esa situación de desgobierno. Yo sí creo que frente a esa situación de desgobierno podríamos estar tentados podríamos estar tentados a generar un caos, y creo que el tribunal debería estar llamado a poner una prioridad inmediata para efecto que se resuelva urgentemente esto, ¿no? Porque además tiene medida cautelar, ojo, ese proceso tiene medida cautelar. Ahora, y en términos de seguridad jurídica, ¿cómo quedamos como país en ese escenario? Bueno, creo que en su pregunta está su respuesta. No sabemos, porque en realidad la duda se mantiene, porque es una circunstancia donde nos pinta de verdad con una complejidad que de verdad que es difícil de ¿cómo se llama? O sea, yo no entiendo por qué estamos. Yo soy profesor de Derecho Constitucional, claro. Y verdad que desde un punto de vista, vamos a decir, académico, este país me ha dado todas las situaciones de conflicto que presenta el derecho constitucional. Tristemente, ¿no? Los sabidos y por haber. Claro, porque lo que deberíamos saber es vivir conforme a la Constitución, saber los límites, saber qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, no utilizar ni el argumento forzado, ¿no? Ni el argumento de lo popular para superar los límites de la Constitución. El pueblo lo quiere. No, señor. El pueblo no es suficiente que lo quiere el pueblo. Tiene que hacerse conforme a la Constitución. Esto rompe todo lindero legal.
Yo sí creo. Yo sí rompe creo todo que el lindero legal eso. Sí. estoy convencido de eso, porque lo que no puede ser es que si yo tengo, a ver, no puede ser el reemplazo del juicio político. ¿Sabe qué es lo que ocurre ahora? Mire, derrotero de lo que ocurre. Se aprueba esto, se establece una fecha, esta es la única fecha donde el abogado prepara su defensa. Por cierto, va a ir a un lugar donde ya está decidido las cosas, ¿no? ¿Cierto? Porque ya, más o menos para haber aprobado, yo ya tengo un temperamento, un prejuicio al respecto. No voy a poder discutir la calidad del audio, no voy a poder discutir si es un audio completo, no voy a poder discutir si ahí hay manipulación del contenido, no voy a poder cumplir, no voy a poder decidir si las voces son de quien corresponda, si no se ha hecho un trabajo de edición, no voy a poder discutir como abogado. ¿Y sabe qué es lo que va a ocurrir? Que los votos serán suficientes para ir por encima de los derechos. Y recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso magistrado del Tribunal Constitucional, ha dicho que toda persona que va incluso a un procedimiento, incluso en un foro político, le asisten los derechos y las garantías. Entonces, porque acá es mentira que solo sea moral. A la persona que la declaran incapaz para siempre, señor. O sea, esto no es solamente una consecuencia de quitar el cargo y después, no, ya lo vuelve para siempre, lo declaran permanentemente incapaz y por esa razón ya no puede ser presidente. Eso no tiene significación, no afecta a la dignidad de la persona, no es una sanción, por favor. Ahora, eso le digo directamente a tus televidentes, que nos pongamos a reflexionar en una clave superior y dejar de ser pura sensación para entrar al nivel de la comprensión, como exigía Sartori. Sartori decía que el drama de estos tiempos es que la gente más siente que piensa, más gobierna la sensación que la comprensión. Porque cuando comprendemos, sabemos que hay cosas que no se pueden hacer. Y en el derecho constitucional hay dos preguntas. ¿Se puede? Primero. ¿Se debe? Esa es la segunda pregunta. Y eso es lo que no está haciéndose en este momento. Ahora, sin apartarlo del tema que es de su dominio, el tema constitucional, ¿qué tanta responsabilidad le asiste al Ejecutivo y qué tanta responsabilidad le asiste al Legislativo? Y bueno, en este caso, a ver, en realidad esos audios ya cumplió la función política el Congreso de hacerlos públicos, lo hizo en el mejor escenario que pudo, ¿no? Y de ahí ya no le debe interesar estos audios. Lo que eventualmente podría hacer, sí, es hacer una acción de supervisión y control para que el Ministerio Público se active, ¿no? Que no quede en la nada esta denuncia, supervisar que si finalmente termine una investigación que se activará respecto al presidente cuando se pueda. Y respecto al Ejecutivo, yo creo que hay una razón muy puntual. Acá hay un tema que ayer decía con absoluta seguridad el presidente que no va a renunciar, y eso habría que decirle que eso no es tan cierto, pues, ¿no? Porque las renuncias ocurren cuando no ocurre gobernabilidad. ¿Y cuando no ocurre gobernabilidad? Cuando puede ser que pierdas legitimidad como presidente. Pero también hablaba de complot, ¿no? El presidente hablaba de complot, ¿no? Sí, pero eso es lo que ha dicho. Yo pienso que no he dicho nada ayer. Pero además de no haber dicho nada, era lo único que podía decir. Porque en realidad lo que corresponde en este momento, para efecto de no generar más incriminación, es rechazar, ¿no? En fin, lo que ha hecho es parte del juego. Pero vamos a ver si uno le cree eso después de lo que uno ha escuchado. Porque yo sí creo que deberíamos también pensar la validez de estas pruebas, pero ese es un tema procesal, ¿no? Pero lo cierto es que lo que se ha puesto en evidencia es la humanidad del presidente. Y probablemente si esto no tuviera la sombra que le provoca un mal uso del legislativo, el legislativo está haciendo lo más antipolítico, le está dando una razón, una cobertura de atención que ni el presidente lo hubiera podido imaginar. Cuando usa mal la institución de la vacancia, la gente se preocupa en la vacancia y se distrae de lo que ha escuchado el día de ayer. ¿Qué es el tema de fondo? O sea, por supuesto. O sea, ¿y qué es lo que hace el Congreso? Le hace el favor. Porque ahorita deberíamos estar discutiendo por qué mentiste. Eres mentiroso. Y todas las cosas que has dicho, eso debería haber
ocurre. Y eso es el mundo de lo político, eso es lo válido, eso es lo que se puede hacer, ¿no? Y que luego le procese la justicia. Y ciertamente esto servirá para que los electores del futuro piensen si van a creerlo o no en el futuro, o lo van a querer como presidente o no en el futuro. Todo eso es lo político. Lo que no puede convertirse es que esto político en una sanción a partir del mal uso de este asunto. Entonces, el Ejecutivo tiene que desarrollar sus acciones que hoy le corresponden, o sea, en medio de recibir el golpe político que seguramente podría ocurrir en la medida en que ustedes, medio de comunicación, nosotros, los que eventualmente participamos en esto, llamemos la atención sobre lo importante, ¿no? O sea, anteayer salió una noticia dramática sobre cómo el Estado peruano, ¿no?, todavía no había tomado decisiones sobre cómo prepagar para efecto de colaborar con la implementación de algunos laboratorios y asegurarse la prioridad de tener vacunas cuando se apruebe. Claro. Lo ha hecho México, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Argentina, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho todo, y el Perú no está en la lista. El Perú está en una lista de segundo nivel, es decir, cuando se acaben esto, en la segunda, que es casi una cooperación multinacional, en virtud de la cual está pensado para países que están en problemas que no pueden pagar esto, ¿no? En cambio hay otros países como Argentina que ha prepagado, pues, ya tiene el acceso prioritario de determinadas vacunas. El Perú no lo ha hecho, no lo había hecho, a pesar de que tenemos un mensaje presidencial que había dicho lo contrario, o un premier que había comprometido el tema de las vacunas como prioridad. No, si no sale anteayer, hace 2 o 3 días, los miembros del comité de vacuna, sí, el señor de la vacuna, hasta ahora no hubiera ningún acto, y están invocando absurdos argumentos, como que ahí no puedo contratar bien a futuro. Absurdos. Tú estás en esta emergencia, que será 28, 18 millones de dólares para lo que cuesta la paralización día a día, las muertes que se ocasionan día a día. Entonces, eso es evaluación política de lo que está pasando al Ejecutivo. El Ejecutivo no tiene argumento en medio de la emergencia para evitar o evitar iniciar acciones para efecto de acceder prioritariamente a la vacuna. ¿Cómo va a distribuir la vacuna? Si para distribuir bonos, para distribuir se hace un 8, imagínense cómo se hará cuando se tenga que repartir la cantidad de millones. Yo entiendo que hay instituciones que están pensando en el tema, pero todo eso tiene que ser parte de una reflexión inmediata. RCR, la red que comunica y une al Perú.